Cowboy salvó a una desconocida en el desierto. Y ella dijo, fui dada por muerta hace 10 años. El sol de mediodía caía como plomo derretido sobre las tierras áridas de Arizona. Jake Morrison ajustó su sombrero de ala ancha mientras guiaba a su caballo por el sendero polvoriento que serpenteaba entre los cactus saguaro y las rocas rojizas del desierto. El calor era implacable, incluso para alguien como él, que había pasado los últimos 15 años recorriendo estos parajes desolados como vaquero y ocasionalmente como cazarrecompensas. A sus 32 años, Jake había visto de todo en estas tierras, desde tormentas de arena que podían enterrar a un hombre vivo, hasta tiroteos que decidían el destino de pueblos enteros. Su rostro curtido por el sol y marcado por una cicatriz que le cruzaba la mejilla izquierda, contaba historias que prefería no recordar. Pero ese día, mientras cabalgaba hacia el pueblo de Tombstone con una carta importante que debía entregar, algo en el horizonte captó su atención. A lo lejos, casi invisible entre las rocas y la arena, distinguió una forma que no encajaba con el paisaje. Jake entrecerró los ojos protegiéndolos del resplandor y tiró de las riendas para detener a su caballo, un Mustang marrón al que había bautizado como Thunder por su temperamento impredecible. «¿Qué diablos es eso, muchacho?», murmuró, acariciando el cuello sudoroso de su montura. La forma parecía humana, pero estaba completamente inmóvil. En el desierto, eso solo podía significar una cosa: muerte. Jake había encontrado suficientes cadáveres a lo largo de los años como para reconocer los signos. Sin embargo, algo lo impulsó a acercarse. Tal vez fuera su instinto, o quizás la curiosidad que siempre lo había metido en problemas. Espoleó suavemente a Thunder y se dirigió hacia la figura. Mientras se aproximaba, confirmó sus sospechas. Era una persona, aparentemente una mujer por la ropa que llevaba, tendida boca abajo entre las rocas. Su vestido, que una vez había sido de color azul claro, ahora estaba desgarrado y cubierto de polvo y sangre seca. Jake desmontó con cuidado, manteniéndose alerta. En estas tierras, los trucos eran comunes, y más de un hombre había perdido la vida por ser demasiado confiado. Desenfundó su Colt 45 y se acercó lentamente a la figura inmóvil. «Oiga», gritó, pero no hubo respuesta. Cuando estuvo lo suficientemente cerca, pudo ver que se trataba de una mujer joven, probablemente de unos 25 años. Su cabello castaño claro estaba enmarañado y lleno de arena, y su piel, que debía haber sido pálida, estaba enrojecida por el sol despiadado del desierto. Jake enfundó su arma y se arrodilló junto a ella, buscando signos de vida. Con cuidado, la giró para ponerla boca arriba. La mujer tenía el rostro hinchado por la deshidratación, los labios agrietados y secos como papel. Pero cuando Jake puso su oído cerca de su boca, pudo escuchar una respiración débil pero constante. «Está viva», murmuró, sintiendo una mezcla de alivio y preocupación. Sin perder tiempo, Jake corrió hacia su caballo y tomó su cantimplora. Regresó junto a la mujer y con mucho cuidado vertió unas gotas de agua sobre sus labios resecos. Ella no reaccionó de inmediato, pero Jake continuó, humedeciendo su boca y luego vertiendo pequeñas cantidades de agua en su lengua. Después de varios minutos que se sintieron como horas, la mujer emitió un gemido apenas audible. Sus párpados temblaron y lentamente se abrieron, revelando unos ojos de color verde claro que, a pesar de estar nublados por la deshidratación, tenían una intensidad que sorprendió a Jake. «Tranquila», le dijo con voz suave, sosteniendo la cantimplora cerca de sus labios. «Está a salvo. Beba lentamente». La mujer trató de incorporarse, pero Jake la detuvo con gentileza, colocando una mano en su hombro. «No se mueva todavía. Ha estado mucho tiempo bajo el sol. Necesita recuperar fuerzas». Ella lo miró fijamente, como si tratara de enfocar su visión. Sus labios se movieron, pero no salió ningún sonido. Jake le ofreció más agua, y esta vez ella pudo tragar algunos sorbos pequeños. «¿Cómo me encontró?», logró susurrar finalmente, su voz ronca como papel de lija. «Iba camino a Tombstone cuando la vi», explicó Jake, manteniéndose en cuclillas junto a ella. «Por suerte para usted, tomo esta ruta a menudo». «¿Qué le pasó? ¿Cómo llegó hasta aquí?».
La mujer cerró los ojos por un momento, como si tratara de recordar. Cuando los abrió nuevamente, había algo diferente en su mirada, una especie de determinación mezclada con miedo. No lo recuerdo muy bien, mintió, aunque Jake notó la vacilación en su voz. Creo que me atacaron unos bandidos. Tomaron mi caballo y me dejaron aquí. Jake asintió, aunque algo en la historia no le cuadraba completamente. Los bandidos solían llevarse todo lo de valor, incluyendo a las mujeres jóvenes para venderlas. Dejar a alguien vivo en el desierto era más cruel que matarlo de inmediato. ¿Cómo se llama?, preguntó mientras la ayudaba a sentarse lentamente contra una roca. La mujer dudó por un instante, tanto tiempo que Jake notó la pausa. Sarah, dijo finalmente. Sarah Coleman. Mucho gusto, Sarah Coleman. Soy Jake Morrison. Le ofreció más agua, observando cómo ella la bebía con avidez, pero tratando de controlarse. ¿De dónde viene? ¿Tiene familia que pueda estar buscándola? La pregunta pareció golpearla como un puñetazo. Sarah apartó la mirada y fijó la vista en el horizonte infinito del desierto. No, respondió con voz apenas audible. No tengo a nadie. No hay nadie que me esté buscando. Todo el mundo tiene a alguien, insistió Jake gentilmente. Padres, hermanos, un esposo. Sarah lo miró directamente a los ojos, y en ese momento, Jake vio algo que lo inquietó profundamente. Era dolor, pero no solo el dolor físico de haber estado perdida en el desierto. Era algo más profundo, más antiguo. Fui dada por muerta hace 10 años, dijo Sarah con una voz tan baja que Jake tuvo que inclinarse para escucharla. Las palabras golpearon a Jake como un rayo. Se quedó inmóvil, procesando lo que acababa de escuchar. ¿Dada por muerta? ¿Hace 10 años? Eso significaría que esta mujer había estado viviendo como un fantasma durante una década. ¿Qué quiere decir con eso?, preguntó Jake, su voz más seria ahora. Sarah cerró los ojos y se recostó contra la roca, como si el simple acto de revelar esa información la hubiera agotado por completo. Es una larga historia, murmuró. Una historia que pensé que nunca tendría que contar. Jake miró hacia el sol, que ya comenzaba su descenso hacia el horizonte occidental. No tenían mucho tiempo antes de que cayera la noche, y el desierto se volvía peligroso después del anochecer. Los coyotes, las serpientes de cascabel, y peor aún, los bandidos que aprovechaban la oscuridad para atacar a los viajeros solitarios. «Escuche, Sarah», dijo Jake poniéndose de pie y sacudiéndose el polvo de los pantalones. «Sea cual sea su historia, puede contármela cuando estemos a salvo. Ahora necesitamos movernos. La noche está cayendo, y este no es lugar para quedarse». Sarah asintió débilmente y trató de ponerse de pie, pero sus piernas no la sostuvieron. Jake la tomó del brazo y la ayudó a levantarse, notando lo delgada que estaba bajo su vestido desgarrado. «¿Puede cabalgar?», preguntó, evaluando su estado. «Creo que sí», respondió Sarah, aunque su voz no sonaba muy convincente. Jake la ayudó a caminar hacia Thunder, que los observaba con curiosidad. El caballo era lo suficientemente fuerte como para cargar a 2 personas, aunque no sería cómodo para un viaje largo. «Voy a subirla al caballo», explicó Jake. «Se va a montar detrás de mí y se va a agarrar fuerte. El pueblo más cercano está a unas 3 horas de aquí, pero hay una cabaña abandonada a solo 1 hora de camino. Podemos pasar la noche ahí y continuar mañana por la mañana». Sarah asintió, agradecida por la ayuda. Jake la ayudó a subir al caballo, notando cuán frágil se sentía entre sus brazos. Una vez que ella estuvo segura detrás de él, Jake montó y tomó las riendas. «Agárrese fuerte», le advirtió, y sintió cómo los brazos delgados de Sarah se cerraban alrededor de su cintura. Mientras cabalgaban hacia el oeste, siguiendo un sendero que Jake conocía de memoria, el silencio se extendió entre ellos. El único sonido era el ritmo constante de los cascos de Thunder contra la tierra endurecida, y el susurro del viento del desierto entre los cactus. Jake no podía quitarse de la mente las palabras de Sarah. «Fui dada por muerta hace 10 años. ¿Qué había pasado en la vida de esta mujer que la había obligado a desaparecer del mundo? ¿Y qué la había traído de vuelta a estos parajes desolados después de tanto tiempo?
Sintió como Sara se recostaba contra su espalda, agotada por la experiencia. Su respiración se había vuelto más regular, y Jake podía sentir el calor de su cuerpo contra el suyo. Era extraño, pensó, cómo el destino podía cambiar en un instante. Esa mañana había sido solo otro día más, cabalgando hacia Tombstone con una carta que entregar. Ahora llevaba consigo a una mujer misteriosa que había regresado literalmente de entre los muertos. Mientras el sol comenzaba a teñir el cielo de naranja y púrpura, Jake divisó la silueta de la cabaña abandonada en la distancia. Era una construcción pequeña y modesta, construida por algún minero optimista años atrás, antes de que se diera cuenta de que esta parte del desierto no tenía nada que ofrecer excepto soledad y peligro. «Ya casi llegamos», le dijo a Sara por encima del hombro. Ella murmuró algo que él no pudo entender, pero sintió cómo sus brazos se tensaron ligeramente alrededor de su cintura, como si hubiera despertado de un sueño ligero. Cuando llegaron a la cabaña, Jake desmontó primero, y luego ayudó a Sara a bajar del caballo. Ella se tambaleó un poco, pero logró mantenerse en pie. La estructura era básica pero sólida. 4 paredes de madera, un techo de hojalata y una chimenea de piedra. No había lujos, pero los protegería de los elementos y de cualquier peligro nocturno. Jake empujó la puerta, que se abrió con un chirrido prolongado. El interior estaba cubierto de polvo y telarañas, pero era habitable. Había una cama simple en una esquina, una mesa de madera tosca y algunas sillas. En la pared opuesta, Jake encontró algunos suministros básicos que algún viajero anterior había dejado: latas de conservas, una manta extra y algunas velas. «No es el hotel más lujoso», bromeó Jake, tratando de aliviar la tensión, «pero es mejor que dormir bajo las estrellas con los coyotes rondando». Sara entró lentamente, observando el interior de la cabaña. Por primera vez desde que Jake la había encontrado, una pequeña sonrisa apareció en sus labios agrietados. «Es perfecto», dijo sinceramente. «Hace mucho tiempo que no tengo un techo sobre mi cabeza». Jake la miró con curiosidad. ¿Cuánto tiempo había estado viviendo a la intemperie? ¿Y por qué? Pero decidió que esas preguntas podían esperar. Primero necesitaba asegurarse de que Sara estuviera cómoda y a salvo. Encendió una vela y la colocó sobre la mesa, llenando la cabaña con una luz dorada y parpadeante. Luego salió para atender a Thunder, asegurándose de que el caballo tuviera agua y algo de pasto que había crecido cerca de un pequeño arroyo que corría detrás de la cabaña. Cuando regresó, encontró a Sara sentada en una de las sillas, mirando fijamente la llama de la vela. La luz dorada bailaba sobre su rostro, suavizando las marcas que el sol había dejado en su piel y revelando la belleza que había debajo del daño causado por el desierto. «¿Se siente mejor?», preguntó Jake sentándose en la silla opuesta. Sara asintió lentamente. «Mucho mejor, gracias a usted. No sé cómo agradecerle lo que ha hecho por mí». «No necesita agradecerme nada», respondió Jake. «Cualquier persona decente habría hecho lo mismo». Sara lo miró con una expresión que Jake no pudo descifrar completamente. Había gratitud allí, pero también algo más. Sorpresa, como si no estuviera acostumbrada a la bondad de los extraños. «No todo el mundo es tan bondadoso como usted, señor Morrison», dijo suavemente. «Jake», la corrigió, «y sospecho que usted ha conocido a demasiadas personas que no lo eran». Sara desvió la mirada, confirmando las sospechas de Jake. Había una historia dolorosa detrás de esos ojos verdes, una historia que ella no estaba lista para contar. Jake se levantó y revisó las latas de conservas que había encontrado. «Tenemos un poco de carne en conserva y algunos frijoles. No es una cena elegante, pero nos dará fuerzas para mañana». Mientras Jake preparaba la comida sobre un pequeño fuego que había encendido en la chimenea, Sara continuó en silencio, perdida en sus pensamientos. Ocasionalmente Jake la veía estremecerse, no por el frío sino por algo más profundo, como si estuviera reviviendo memorias que preferiría olvidar. «Sara», dijo Jake finalmente, sirviendo la comida en 2 platos de hojalata que había encontrado. «No la voy a presionar para que me cuente su historia esta noche, pero quiero que sepa que, sea lo que sea que la haya traído hasta aquí, no tiene que enfrentarlo sola». Sara levantó la vista hacia él, y por un momento,
Jake vio lágrimas brillando en sus ojos a la luz de la vela. ¿Por qué?, susurró. ¿Por qué me ayuda? Ni siquiera me conoce. Jake se sentó frente a ella y le pasó uno de los platos. A veces, dijo thoughtfully, las personas llegan a nuestras vidas cuando más las necesitamos, y a veces nosotros llegamos a las suyas cuando ellas más nos necesitan. Sarah tomó una cucharada de la comida, y Jake notó que comía como si no hubiera probado alimento en días. Probablemente así era. Hace 10 años, comenzó Sarah de repente, sorprendiendo a Jake. Vivía en un pequeño pueblo en Texas llamado Cedar Creek. Tenía una vida normal, una vida que pensé que duraría para siempre. Jake dejó de comer y la escuchó atentamente, sintiendo que esta era la primera pieza real del rompecabezas que era Sarah Coleman. Estaba comprometida para casarme, continuó Sarah, su voz apenas audible por encima del crepitar del fuego, con un hombre que pensé que conocía, un hombre en quien confiaba. Se detuvo, y Jake pudo ver la lucha interna que estaba librando, decidiendo cuánto revelar. ¿Qué pasó?, preguntó Jake gentilmente. Sarah lo miró directamente a los ojos, y en ese momento, Jake vio una fuerza interior que había sobrevivido a 10 años de lo que fuera que había vivido. Descubrí quién era realmente, dijo con una voz que se había vuelto firme y determinada. Y esa noche, mi vida como Sarah Coleman terminó para siempre. El silencio se extendió entre ellos, lleno de implicaciones y preguntas no formuladas. Jake sintió que estaba al borde de descubrir algo importante, algo que cambiaría no solo su comprensión de Sarah, sino posiblemente su propia vida. ¿Y ahora?, preguntó finalmente. Después de 10 años, ¿qué la ha traído de vuelta? Sarah terminó su comida y dejó el plato sobre la mesa. Se levantó y caminó hacia la pequeña ventana de la cabaña, mirando hacia la noche estrellada del desierto. Hay cosas que no pueden permanecer enterradas para siempre, dijo sin volverse hacia él. Secretos que eventualmente salen a la luz sin importar cuánto tiempo pase. Jake se acercó a ella, manteniéndose a una distancia respetuosa, pero lo suficientemente cerca como para ver su perfil a la luz de las estrellas. ¿Está en peligro?, preguntó directamente. Sarah se volvió hacia él, y Jake vio la respuesta en sus ojos antes de que ella dijera una palabra. Desde el momento en que decidí regresar, respondió, he estado en peligro. Y ahora por haberme ayudado usted también lo está. Las palabras golpearon a Jake como un puñetazo en el estómago. Había estado en muchas situaciones peligrosas a lo largo de su vida, pero siempre había sido por elección propia. Esta vez, sin saberlo, había sido arrastrado a algo que no comprendía completamente. ¿De qué tipo de peligro estamos hablando?, preguntó, su instinto de supervivencia activándose. Del tipo que puede matarnos a ambos si las personas equivocadas descubren que estoy viva, respondió Sarah con una honestidad brutal que dejó a Jake sin aliento. Esa noche, mientras Sarah dormía en la cama y Jake mantenía guardia en una silla junto a la ventana, él reflexionó sobre cómo un simple acto de bondad había cambiado completamente el curso de su vida. Había encontrado a una mujer en el desierto que había estado muerta para el mundo durante una década, y ahora ambos estaban marcados por secretos que él aún no comprendía completamente. Pero mientras observaba a Sarah dormir, notando cómo incluso en sueños su rostro mostraba signos de preocupación y tensión, Jake sintió algo que no había experimentado en años. Un propósito que iba más allá de simplemente sobrevivir de un día al siguiente. Sea cual fuera el pasado de Sarah Coleman, y sean cuales fueran los peligros que los esperaban, Jake Morrison había tomado una decisión silenciosa esa noche. No la abandonaría. No importaba lo que costara, la protegería de cualquier amenaza que surgiera de las sombras de su pasado. En la distancia, el aullido solitario de un coyote cortó el silencio de la noche del desierto. Jake ajustó su agarre en su Colt 45 y continuó su vigilia, preparándose para lo que fuera que el amanecer pudiera traer. Los primeros rayos del amanecer se filtraron a través de la ventana polvorienta de la cabaña, pintando las paredes de madera con tonos dorados y naranjas. Jake había mantenido guardia toda la noche, despertándose cada vez que escuchaba el más mínimo ruido en el exterior.
Sus ojos estaban cansados, pero su mente permanecía alerta. La confesión de Sarah sobre el peligro que los acechaba había transformado una simple misión de rescate en algo mucho más complejo y amenazante. Sarah se despertó lentamente, incorporándose en la cama con movimientos cautelosos. La noche de descanso había mejorado considerablemente su aspecto. El color había regresado a sus mejillas, y sus ojos verdes ya no tenían esa mirada vidriosa de la deshidratación extrema. Sin embargo, Jake notó que lo primero que hizo fue mirar hacia la ventana con una expresión de preocupación, como si esperara ver figuras amenazantes acercándose a través del desierto. «Buenos días», dijo Jake suavemente, no queriendo asustarla. «¿Cómo se siente?» «Mucho mejor», respondió Sarah, aunque su voz aún conservaba cierta ronquera. «¿Ha estado despierto toda la noche?» Jake asintió mientras se levantaba de la silla, estirando los músculos entumecidos de su espalda. Alguien tenía que hacer guardia. Después de lo que me dijo anoche, no podía arriesgarme a que nos tomaran por sorpresa. Sarah lo miró con una mezcla de gratitud y culpa. «Lo siento mucho, Jake. No debería haberlo involucrado en esto. Debería irme antes de que...» «No va a ir a ninguna parte», la interrumpió Jake con firmeza. «Al menos no sola. Me metió en esto desde el momento en que la encontré en el desierto, y no soy el tipo de hombre que abandona a una mujer en peligro». Sarah estudió su rostro, buscando signos de duda o arrepentimiento, pero encontró solo determinación sincera. Era evidente que no estaba acostumbrada a que alguien se quedara a su lado cuando las cosas se ponían difíciles. «Hay cosas sobre mí que no sabe», dijo Sarah, levantándose de la cama y caminando hacia la ventana. «Cosas que podrían cambiar su opinión sobre ayudarme. ¿Por qué no me dejas ser el juez de eso?», respondió Jake, acercándose a ella. «Anoche me dijo que había estado muerta para el mundo durante 10 años. Eso sugiere que tuvo que desaparecer por una razón muy poderosa. También me dijo que estamos en peligro porque está viva. Creo que merezco saber la verdad completa». Sarah permaneció en silencio durante largo rato, observando el paisaje árido que se extendía hacia el horizonte. El sol matutino ya comenzaba a calentar el aire, prometiendo otro día abrasador en el desierto de Arizona. «Mi nombre real es Sarah Elizabeth Whitmore», comenzó finalmente, su voz apenas audible. «Coleman era mi apellido de soltera, pero hace 10 años era la prometida de Thomas Blackwood, el hijo del hombre más poderoso de Cedar Creek, Texas». Jake sintió un escalofrío al escuchar el nombre. Blackwood. Había oído rumores sobre esa familia a lo largo de los años. Propietarios de ranchos, con conexiones políticas y una reputación de conseguir lo que querían sin importar los métodos utilizados. «Edward Blackwood controlaba prácticamente todo en Cedar Creek», continuó Sarah. «Era dueño del banco, de la mayor parte de las tierras, y tenía a los funcionarios locales en su bolsillo. Su hijo Thomas parecía diferente al principio. Encantador, educado, aparentemente bondadoso. Creí que lo amaba». Sarah hizo una pausa, y Jake pudo ver cómo sus manos temblaban ligeramente mientras recordaba. «La noche antes de nuestra boda, fui a la casa familiar para revisar los últimos detalles de la ceremonia. Era tarde, y pensé que todos estaban durmiendo. Escuché voces que venían del estudio de Edward, así que me acerqué para ver si necesitaban algo». Jake sintió que se le formaba un nudo en el estómago, presintiendo que lo que iba a escuchar cambiaría todo. Edward, Thomas y 2 de sus hombres estaban planeando un robo al banco de la ciudad vecina, reveló Sarah, su voz ahora firme pero cargada de dolor. Pero no era solo un robo ordinario. Iban a culpar a la familia Johnson, los únicos agricultores negros prósperos de la región, para justificar tomar sus tierras. Y peor aún, iban a asegurarse de que no quedara ningún testigo vivo. Jake cerró los ojos por un momento, procesando la magnitud de lo que Sarah había descubierto. Los Blackwood no eran simplemente poderosos, eran asesinos dispuestos a destruir vidas inocentes por avaricia. «¿Qué hizo?», preguntó Jake, aunque temía la respuesta. «Lo más estúpido que pude hacer», respondió Sarah con amargura. «Confronté a Thomas esa misma noche. Le dije que sabía sobre sus planes y que no podía casarme con alguien capaz de tales atrocidades». Sarah se volvió hacia Jake, y él pudo ver lágrimas brillando en sus ojos.
Thomas cambió completamente en ese momento. Se quitó la máscara de hombre civilizado y mostró quién era realmente. Me dijo que ahora que sabía demasiado, tenía dos opciones: casarme con él y mantener la boca cerrada para siempre, o desaparecer de manera permanente. ¿Y usted eligió desaparecer?, preguntó Jake, aunque ya conocía la respuesta. Esa noche Thomas me encerró en mi habitación y puso guardias afuera. Me dijo que tenía hasta la mañana siguiente para decidir, pero yo ya había tomado mi decisión. Sarah caminó hacia la mesa donde habían cenado la noche anterior. Logré escapar por la ventana y huí hacia el bosque. Sabía que me perseguirían, así que tuve que ser inteligente. Jake la siguió, fascinado por la historia pero también admirado por el coraje que había demostrado Sarah. Encontré el cuerpo de una mujer que había muerto en un accidente de carreta cerca del río, continuó Sarah. Era de mi misma estatura y tenía cabello similar. Intercambié mi ropa con la suya y puse mi anillo de compromiso en su dedo. Luego empujé la carreta al río y me aseguré de que encontraran el cuerpo. Brillante, murmuró Jake, impresionado por la astucia de Sarah. Los hizo creer que había muerto accidentalmente. Exactamente. Sarah Whitmore murió en ese río, y yo me convertí en Sarah Coleman nuevamente. Durante 10 años, he estado viviendo bajo nombres falsos, moviéndome de pueblo en pueblo, trabajando en lo que podía, como cocinera, costurera, maestra, siempre cuidándome de no estar demasiado tiempo en un lugar. Jake procesó toda esta información, entendiendo finalmente la magnitud del sacrificio que Sarah había hecho. Había abandonado su vida, su identidad, todo lo que conocía, para hacer lo correcto. ¿Y los Johnson?, preguntó. ¿Qué les pasó? El rostro de Sarah se ensombreció. 2 semanas después de mi supuesta muerte, el banco fue robado exactamente como Thomas había planeado. Los Johnson fueron acusados, pero lograron escapar antes de que pudieran arrestarlos. Escuché que se fueron al norte, pero nunca supe qué fue de ellos. Jake sintió una ira ardiente en su pecho. Los Blackwood habían destruido múltiples vidas para su beneficio personal y habían salido impunes. ¿Qué la trajo de vuelta ahora?, preguntó. Después de 10 años viviendo en las sombras, ¿por qué arriesgar todo regresando? Sarah se dirigió hacia su equipaje, que consistía en una pequeña bolsa de cuero que Jake había recogido del lugar donde la había encontrado. Sacó un periódico doblado y se lo entregó. Esto llegó a mis manos hace 3 semanas, explicó. Jake desplegó el periódico y leyó el titular. Edward Blackwood anuncia su candidatura para senador de Texas. Promete llevar orden y justicia a todo el estado. Dios mío, murmuró Jake. Si llega al Senado, tendrá poder a nivel nacional. Exactamente, confirmó Sarah. Y he estado siguiendo las noticias sobre él durante años. Los robos, las muertes misteriosas, la apropiación de tierras, todo ha continuado. Pero ahora tiene la posibilidad de llevarlo a una escala mucho mayor. Jake levantó la vista del periódico y estudió el rostro determinado de Sarah. ¿Qué planea hacer? Tengo pruebas, dijo Sarah, sacando un pequeño diario de cuero de su bolsa. Durante todos estos años he estado recopilando información sobre los crímenes de los Blackwood. Nombres, fechas, testigos que lograron sobrevivir. Y tengo algo más. Sarah abrió el diario y extrajo una carta doblada y amarillenta por el tiempo. La noche que escapé, logré tomar esto del estudio de Edward. Es una carta de un político corrupto de Austin, confirmando el plan para culpar a los Johnson y prometiendo apoyo político a cambio de una parte de las ganancias. Jake tomó la carta con cuidado, leyendo la evidencia escrita de la conspiración. Era exactamente el tipo de prueba que podría destruir no solo a Edward Blackwood, sino a toda la red de corrupción que había construido. Con esto y el resto de las pruebas que he recopilado, puedo exponer a Edward Blackwood antes de las elecciones, explicó Sarah. Pero necesito llegar a Austin y presentar todo ante las autoridades federales. Los funcionarios locales siguen estando bajo su control. Jake dobló la carta cuidadosamente y se la devolvió. ¿Y Thomas? ¿Qué papel juega él ahora? Se convirtió en el brazo ejecutor de su padre, respondió Sarah con disgusto. Dirige una banda de hombres que eliminan cualquier amenaza a los intereses familiares. Si descubre que estoy viva, nos matará a ambos, terminó Jake la frase.
Sara asintió solemnemente. Por eso dije que está en peligro por ayudarme. Si Thomas descubre que alguien me está ayudando, no dudará en eliminarlo también. Jake caminó hacia la ventana y observó el paisaje del desierto, reflexionando sobre todo lo que había escuchado. En el transcurso de una noche, había pasado de ser un simple vaquero a convertirse en el protector de una mujer que poseía información capaz de cambiar el destino político de Texas. ¿Sabe Thomas que está viva?, preguntó finalmente. No estoy segura, admitió Sara. He sido muy cuidadosa durante todos estos años, pero hace un mes, cuando comencé a hacer preguntas más directas sobre las actividades actuales de los Blackwood, es posible que haya llamado la atención. Jake se volvió hacia ella, una nueva determinación brillando en sus ojos. Entonces vamos a Austin, declaró. Juntos. Sara lo miró con sorpresa. Jake, no puede hacer eso. No es su lucha. Se convirtió en mi lucha desde el momento en que decidí ayudarla, respondió Jake firmemente. Y si lo que me ha contado es cierto, entonces Edward Blackwood representa una amenaza para todos los habitantes de Texas, no solo para usted. Sara se acercó a él colocando una mano suavemente en su brazo. ¿Por qué arriesgaría todo por una desconocida? Jake la miró a los ojos y por primera vez desde que se habían conocido, dejó que ella viera la vulnerabilidad detrás de su exterior endurecido. Porque hace 5 años, mi hermana menor fue asesinada por hombres como Thomas Blackwood, reveló Jake, su voz cargada de dolor y furia contenida. Hombres poderosos que creían que podían tomar lo que quisieran sin consecuencias. Nunca pude hacerles pagar por lo que hicieron. Tal vez sea hora de que alguien como Edward Blackwood finalmente enfrente la justicia. Sara sintió que se le formaba un nudo en la garganta, no solo por la pérdida de Jake, sino por el hecho de que había encontrado a alguien que verdaderamente entendía lo que significaba luchar contra la injusticia, sin importar el costo personal. Lo siento mucho, susurró Sara. Jake asintió aceptando su condolencia. Se llamaba Emma, tenía solo 18 años y estaba comprometida con un joven agricultor. Un terrateniente rico decidió que la quería para sí mismo. Cuando ella se negó, Jake no terminó la frase, pero Sara entendió. Entonces ambos tenemos razones para ver a los Blackwood de este mundo pagar por sus crímenes, dijo Sara suavemente. Exactamente, confirmó Jake. Y juntos tenemos una mejor oportunidad de lograrlo. Pasaron la siguiente hora planeando su ruta hacia Austin. Jake conocía el territorio mejor que Sara, y sabía qué caminos evitar y cuáles serían los más seguros. También conocía personas en varios pueblos que podrían ayudarlos si fuera necesario. Hay un problema, dijo Jake mientras estudiaban el mapa que había sacado de sus alforjas. Thomas y sus hombres conocen este territorio tan bien como yo. Si han descubierto que está viva y están buscándola, sabrán exactamente dónde buscar. Sara frunció el ceño, considerando el problema. ¿Qué sugiere? Que no vayamos directamente a Austin, respondió Jake. Necesitamos ser impredecibles. Tomaremos una ruta más larga, a través de territorio que ellos no esperarían que usáramos. Jake señaló una línea serpenteante en el mapa que se dirigía hacia el norte antes de girar hacia el este. Iremos hacia Colorado primero, luego bajaremos hacia Austin desde el norte. Será un viaje más largo, pero también más seguro. Sara estudió la ruta propuesta. Eso nos tomará semanas adicionales. Preferible a estar muertos, respondió Jake pragmáticamente. Además, nos dará tiempo para preparar mejor nuestra estrategia una vez que lleguemos a Austin. Sara asintió, reconociendo la sabiduría del plan. Hay algo más que debes saber, dijo después de un momento. Jake la miró expectante. No soy la única persona que tiene información sobre los Blackwood, reveló Sara. Durante mis años de investigación, encontré a otros sobrevivientes de sus crímenes. Si pudiéramos contactar con algunos de ellos, tendríamos un caso aún más sólido, terminó Jake. ¿Dónde están estas personas? Sara abrió su diario y le mostró una lista de nombres y ubicaciones. Marcus Johnson está en Denver. Es el hijo mayor de la familia que los Blackwood trataron de incriminar. Elena Vázquez está en Santa Fe. Perdió a su esposo en un supuesto accidente después de negarse a vender sus tierras. Y hay otros.
Jake estudió la lista notando que varias de las ubicaciones estaban en su ruta propuesta hacia Austin. Podríamos contactarlos en el camino, sugirió. Crear una coalición de testimonios. Exactamente lo que estaba pensando, confirmó Sarah, una sonrisa esperanzada apareciendo en su rostro por primera vez desde que Jake la había encontrado. Mientras empacaban sus pocas pertenencias y se preparaban para continuar su viaje, Jake no pudo evitar notar cómo había cambiado la dinámica entre ellos. Ya no era simplemente un rescatador y una víctima. Ahora eran socios en una misión que podría cambiar el destino de muchas personas inocentes. Jake, dijo Sarah mientras él preparaba a Thunder para el viaje. Quiero que sepa que si en algún momento decide que esto es demasiado peligroso, lo entenderé. No lo culparé si quiere alejarse. Jake se detuvo en su trabajo y la miró directamente. Sarah, he estado solo durante mucho tiempo. He vivido día a día sin un propósito real más allá de sobrevivir. Por primera vez en años, siento que estoy haciendo algo que realmente importa. Se acercó a ella y tomó sus manos entre las suyas. No voy a abandonarla. No importa lo que pase. Sarah sintió algo cálido y desconocido extendiéndose por su pecho. Durante 10 años había confiado solo en sí misma. Había dependido únicamente de su propia fuerza y astucia. Ahora, por primera vez desde su escape de Cedar Creek, no estaba sola. Gracias, susurró, y Jake pudo ver lágrimas de gratitud brillando en sus ojos. Mientras montaban en Thunder y se alejaban de la cabaña hacia el norte, ambos sabían que estaban embarcándose en algo mucho más grande que un simple viaje. Estaban iniciando una cruzada contra la injusticia, una misión que podría costarles la vida, pero que también podría liberar a docenas de personas inocentes del reino de terror de los Blackwood. El sol había alcanzado su cenit cuando Jake divisó una nube de polvo en el horizonte sur. Se detuvo inmediatamente, sacando su catalejo para examinar la disturbancia. ¿Qué es?, preguntó Sarah, notando la tensión súbita en la postura de Jake. Jake ajustó el enfoque del catalejo, y su sangre se heló al ver lo que se acercaba. 5 jinetes cabalgando a toda velocidad en su dirección. «Problemas», murmuró, guardando el catalejo y espoleando a Thunder hacia un grupo de rocas cercanas que podrían ofrecer cobertura. «¿Son ellos?», preguntó Sarah, aunque por el tono de su voz ya conocía la respuesta. «No puedo estar seguro desde esta distancia», respondió Jake. «Pero 5 hombres cabalgando con tanta determinación en esta dirección no puede ser una coincidencia». Se refugiaron detrás de las rocas justo cuando los jinetes llegaron al lugar donde habían estado momentos antes. Jake observó a través de una grieta en las rocas, estudiando a los hombres que ahora habían disminuido la velocidad y estaban examinando el suelo en busca de rastros. Uno de ellos, un hombre alto con una cicatriz que le cruzaba la cara, desmontó y estudió las huellas de cascos en la tierra. «Definitivamente pasaron por aquí», gritó a sus compañeros. «Las huellas son frescas». Sarah se acurrucó junto a Jake, su respiración acelerada por el miedo y la adrenalina. «¿Es Thomas?», susurró. Jake estudió al líder del grupo. Aunque no había visto a Thomas Blackwood en persona, había escuchado descripciones. Alto, rubio, con modales refinados que ocultaban una naturaleza brutal. El hombre que estaba examinando las huellas encajaba con esa descripción. «Creo que sí», respondió Jake en voz baja. Thomas remontó su caballo y señaló hacia el norte, exactamente en la dirección que Jake y Sarah habían estado tomando. «Se dirigen hacia Colorado», gritó a sus hombres. «Pero están viajando con un caballo que lleva doble carga. No pueden estar muy lejos». Jake sintió que su corazón se aceleraba. Habían sido más rápidos de lo que había anticipado en encontrar su rastro. Thunder era fuerte, pero 5 caballos frescos contra uno que llevaba 2 personas no era una competencia justa. «¿Qué hacemos?», susurró Sarah. Jake pensó rápidamente, evaluando sus opciones. Podían intentar superar a los perseguidores, pero eventualmente serían alcanzados. Podían esconderse y esperar que pasaran de largo, pero Thomas parecía demasiado determinado para darse por vencido fácilmente. O podían hacer un movimiento que Thomas no esperaría. «Vamos a separarnos», decidió Jake. «¿Qué?», Sarah lo miró con shock. «Absolutamente no. Escúcheme», insistió Jake,
manteniéndose agachado mientras Thomas y sus hombres continuaban examinando el área. Están buscando a 2 personas viajando juntas. Si nos separamos, podemos confundirlos. Jake, no voy a permitir que sacrifique su vida por mí. No es un sacrificio, explicó Jake rápidamente. Es estrategia. Usted continuará hacia el norte con Thunder. Yo tomaré algunas de nuestras provisiones y me dirigiré hacia el este a pie, dejando un rastro obvio que ellos puedan seguir. Sarah negó con la cabeza vigorosamente. Es demasiado peligroso. Si nos atrapan a ambos, todo habrá sido en vano, replicó Jake. Pero si uno de nosotros logra llegar a Austin con las pruebas, Edward Blackwood será expuesto. Sarah sabía que Jake tenía razón, pero la idea de separarse de él, especialmente ahora que Thomas había encontrado su rastro, la aterrorizaba. ¿Cómo nos encontraremos?, preguntó finalmente. Jake sacó el mapa y señaló una pequeña ciudad llamada Pueblo, Colorado. Nos encontraremos aquí en exactamente 2 semanas, dijo. Hay un hotel llamado The Colorado Inn. Si yo no llego en 3 días, continúe sola hacia Denver para encontrar a Marcus Johnson. Sarah memorizó los detalles, pero sus ojos se llenaron de lágrimas. Jake, yo no sé cómo agradecerle todo lo que ha hecho por mí. Jake la miró, y en ese momento, ambos se dieron cuenta de que algo había cambiado entre ellos. Lo que había comenzado como un rescate accidental se había convertido en algo mucho más profundo. No me agradezca todavía, dijo Jake suavemente. Agradézcame cuando Edward Blackwood esté detrás de las rejas. Se dieron un abrazo rápido pero intenso, ambos sabiendo que podría ser la última vez que se vieran. Tenga cuidado, susurró Sarah. Usted también, respondió Jake. Mientras Sarah se alejaba silenciosamente hacia el norte con Thunder, Jake se preparó para implementar su plan de distracción. Sabía que las probabilidades estaban en su contra, pero también sabía que Sarah tenía las mejores oportunidades de sobrevivir si él podía alejar a Thomas y sus hombres de su rastro. Jake esperó hasta que Sarah había desaparecido de vista. Luego emergió deliberadamente de su escondite, caminando hacia el este de manera que Thomas pudiera ver claramente su figura solitaria moviéndose a través del desierto. El plan funcionó perfectamente. Thomas gritó a sus hombres y todos se dirigieron hacia Jake, creyendo que habían encontrado a su presa. Mientras corría a través del terreno accidentado, esquivando las balas que comenzaron a silbar a su alrededor, Jake solo pudo esperar que Sarah aprovechara al máximo la ventaja que le estaba dando, sin importar el precio que él tuviera que pagar. Los disparos cortaron el aire del desierto como abejas furiosas mientras Jake zigzagueaba entre los cactus saguaro y las formaciones rocosas, manteniéndose siempre un paso adelante de Thomas Blackwood y sus hombres. Su plan había funcionado perfectamente. Los 5 jinetes habían mordido el anzuelo y lo perseguían a él, en lugar de seguir el rastro de Sarah hacia el norte. Pero ahora Jake enfrentaba el desafío más grande de su vida: mantenerse vivo el tiempo suficiente para que ella pudiera escapar. «¡Ahí está el bastardo!», gritó uno de los hombres de Thomas, señalando hacia Jake mientras galopaba entre las rocas rojizas. Jake conocía este territorio como la palma de su mano. Había cazado aquí, había perseguido forajidos por estos mismos senderos, y había aprendido cada escondite y cada ruta de escape durante sus años como vaquero. Esta ventaja era lo único que lo mantenía con vida mientras las balas rebotaban en las rocas a su alrededor. Thomas Blackwood cabalgaba al frente del grupo, su rostro contorsionado por la furia. Incluso a la distancia, Jake podía ver la determinación asesina en sus ojos. Este no era un hombre que se daría por vencido fácilmente, y Jake sabía que tendría que ser extremadamente inteligente para sobrevivir el día. «Quiero a esa mujer viva», gritó Thomas a sus hombres. «Y quiero saber dónde está». Jake sonrió con amargura mientras se deslizaba detrás de una formación rocosa más grande. Thomas todavía creía que Sarah estaba cerca, lo que significaba que su distracción estaba funcionando. Cada minuto que pudiera mantener a estos hombres ocupados era un minuto más que Sarah tenía para alejarse. Desde su posición detrás de las rocas, Jake pudo estudiar a sus perseguidores más detenidamente. Thomas era exactamente como Sarah lo había descrito. Alto, rubio, con la apariencia de un caballero pero los ojos fríos de un asesino. Los otros 4 hombres eran claramente pistoleros profesionales.
el tipo de mercenarios que Thomas empleaba para hacer su trabajo sucio. «Sabemos que está ahí», gritó Thomas desmontando de su caballo y acercándose cautelosamente a las rocas. «Salga con las manos arriba y tal vez le perdonemos la vida». Jake no respondió, manteniéndose completamente silencioso mientras evaluaba sus opciones. Podía intentar eliminar a uno o dos de ellos desde su posición ventajosa, pero eso revelaría su ubicación exacta y quedaría superado en número. Su mejor opción era continuar moviéndose, manteniéndolos persiguiéndolo mientras se alejaba cada vez más de la ruta que Sarah había tomado. Esperó hasta que Thomas y dos de sus hombres se acercaron peligrosamente a su escondite. Luego se movió rápidamente hacia el este, corriendo en una trayectoria errática que hacía difícil apuntarle. Los disparos se reanudaron inmediatamente, pero Jake había puesto suficiente distancia entre él y sus perseguidores para evitar ser alcanzado. «Maldito sea», rugió Thomas, montando nuevamente su caballo. «Rodéenlo. No puede llegar muy lejos a pie». Jake sabía que Thomas tenía razón. A pie contra 5 hombres montados, eventualmente sería alcanzado. Necesitaba encontrar una manera de cambiar las reglas del juego, y sabía exactamente dónde podría hacerlo. A 1 milla hacia el este, había un cañón estrecho conocido localmente como Devil's Throat, debido a su forma serpenteante y sus paredes altas y rocosas. Jake había explorado ese cañón años atrás, y conocía un secreto que podría cambiar completamente la situación. Había una cueva oculta en las paredes del cañón que era prácticamente invisible desde abajo, pero que ofrecía una vista perfecta de cualquiera que entrara en el desfiladero. Mientras corría hacia el cañón, Jake pudo escuchar los cascos de los caballos acercándose detrás de él. Sus pulmones ardían por el esfuerzo, y el sol del desierto había convertido su camisa en una segunda piel empapada de sudor. Pero la entrada al Devil's Throat estaba justo adelante, y con ella, su oportunidad de cambiar de cazado a cazador. Jake se deslizó por la entrada estrecha del cañón, inmediatamente envuelto por las sombras frescas proyectadas por las altas paredes rocosas. Sin perder tiempo, comenzó a escalar la pared oeste del cañón, utilizando los huecos y salientes naturales que había memorizado años atrás. La cueva estaba a unos 50 pies del suelo del cañón, perfectamente posicionada para emboscar a cualquiera que lo siguiera. Justo cuando Jake se deslizaba dentro de la cueva, escuchó las voces de Thomas y sus hombres en la entrada del cañón. «Las huellas continúan hacia adentro», dijo uno de los hombres. «Pero esto parece una trampa». «Por supuesto que es una trampa», respondió Thomas con desdén. «Pero es un hombre solo contra 5. ¿Qué puede hacer?» Jake sonrió mientras verificaba su Colt 45 y contaba sus balas. Tenía 6 tiros, suficientes para cambiar significativamente las probabilidades si los usaba sabiamente. «Williams, tú y Carter entren por la izquierda», ordenó Thomas. «Johnson y Ramírez por la derecha. Yo iré por el centro. Si está escondido en algún lugar de este cañón, lo encontraremos». Jake observó desde su posición ventajosa, mientras los 5 hombres entraban cautelosamente en el cañón, separándose exactamente como Thomas había ordenado. Esperó pacientemente, sabiendo que la paciencia era la diferencia entre la vida y la muerte en una situación como esta. Cuando Thomas estaba directamente debajo de su posición, Jake tomó su decisión. No podía matar a Thomas todavía. Necesitaba información sobre cuántos hombres más podrían estar buscando a Sarah, pero podía eliminar suficientes amenazas para cambiar el equilibrio de poder. Su primer disparo alcanzó a Williams en el hombro, enviándolo tambaleándose contra la pared del cañón. Su segundo disparo fue más letal, golpeando a Carter en el pecho y derribándolo permanentemente. «Está arriba», gritó Thomas, buscando desesperadamente la fuente de los disparos. «En las paredes del cañón». Los hombres restantes comenzaron a disparar salvajemente hacia las paredes rocosas, pero Jake había elegido su posición cuidadosamente. La cueva lo protegía de la mayoría de los ángulos, y el eco de los disparos en el cañón hacía imposible determinar su ubicación exacta. Jake esperó hasta que Johnson se expuso demasiado tratando de conseguir un mejor ángulo de tiro. Luego disparó su tercer tiro. Johnson gritó y se agarró su pierna,
cayendo detrás de una roca pero claramente herido de gravedad. «Ramírez, sal de ahí», gritó Thomas, dándose cuenta de que habían caído en una trampa perfecta. Pero Ramírez, ya sea por valentía o por estupidez, decidió intentar escalar la pared este del cañón para llegar a Jake. Fue un error fatal. Jake lo eliminó con su cuarto disparo antes de que pudiera escalar más de 20 pies. Ahora solo quedaban Thomas y Williams herido, y Jake tenía 2 balas restantes. Las probabilidades finalmente habían cambiado a su favor. «Thomas Blackwood», gritó Jake desde su escondite, su voz resonando por todo el cañón. «Creo que es hora de que hablemos». «¿Quién diablos eres?», respondió Thomas, claramente frustrado y asustado por primera vez. «Soy alguien que conoce la verdad sobre usted y su familia», replicó Jake. «Alguien que sabe sobre Cedar Creek, sobre los Johnson, sobre todos los inocentes que han asesinado a lo largo de los años». Jake pudo escuchar un silencio mortal desde abajo. La mención de Cedar Creek había golpeado a Thomas como un rayo. «¿Dónde está Sarah?», preguntó Thomas finalmente, su voz ahora calculadamente tranquila. «Sabemos que está viva». «Lejos de aquí», respondió Jake. «Y para cuando usted regrese con más hombres, estará aún más lejos». «No importa qué tan lejos corra», gritó Thomas, su composición finalmente quebrándose. «La encontraré. Y cuando lo haga, le haré pagar por cada día de los últimos 10 años». Jake sintió una furia ardiente ante las palabras de Thomas. Este hombre había perseguido a Sarah durante una década. Había destruido su vida, y ahora hablaba de hacerla sufrir aún más. «Los únicos que van a pagar son usted y su padre», replicó Jake. «Sarah tiene pruebas de todos sus crímenes. Para cuando termine, Edward Blackwood nunca llegará al Senado». La risa de Thomas resonó por el cañón, pero sonaba forzada y desesperada. ¿Pruebas? ¿Qué pruebas podría tener una mujer muerta? La carta de Senator Morrison prometiendo apoyo político a cambio de las tierras de los Johnson, respondió Jake, disfrutando del silencio shock que siguió. Nombres, fechas, detalles de cada robo y asesinato, suficiente para colgar a toda su familia. Jake escuchó movimiento abajo y se asomó cuidadosamente. Thomas estaba arrastrando al herido Williams hacia la entrada del cañón, claramente preparándose para retirarse. «Esto no ha terminado», gritó Thomas mientras ayudaba a Williams a montar su caballo. «Tengo hombres en todo el territorio. La encontraré». «Tal vez», respondió Jake. «Pero primero tendrá que encontrarme a mí». Jake esperó hasta que escuchó los cascos de los caballos alejándose antes de descender de la cueva. Había ganado esta batalla, pero sabía que la guerra estaba lejos de terminar. Thomas regresaría con más hombres y ahora que sabía que Sarah estaba viva y tenía pruebas comprometedoras, sería aún más peligroso. Mientras recogía las armas y municiones de los hombres caídos, Jake reflexionó sobre su situación. Había logrado su objetivo principal, dar tiempo a Sarah para escapar, pero ahora él mismo era un fugitivo, perseguido por uno de los hombres más poderosos y despiadados del territorio. Jake sabía que no podía dirigirse directamente a Pueblo, Colorado, donde había acordado encontrarse con Sarah. Thomas esperaría eso y probablemente tendría hombres vigilando la ciudad. En su lugar, tendría que tomar una ruta aún más indirecta, manteniéndose oculto hasta que fuera seguro reunirse con ella. Mientras salía del cañón, Jake se detuvo en la tumba fresca de Carter y los otros hombres que había matado. No sentía remordimiento. Eran asesinos que habían elegido seguir a Thomas Blackwood en su cruzada de violencia. Pero cada muerte lo recordaba de lo que estaba en juego y lo lejos que Thomas estaba dispuesto a llegar para silenciar a Sarah. El sol comenzaba a declinar hacia el oeste cuando Jake finalmente emergió del Devil's Throat. Tenía un largo camino por delante, tanto literal como figurativamente. Pero por primera vez desde que había encontrado a Sarah en el desierto, se sintió genuinamente esperanzado. Habían sobrevivido el primer encuentro con Thomas, y Sarah estaba libre para continuar su misión. Mientras caminaba hacia el norte, siguiendo senderos que solo los vaqueros más experimentados conocían, Jake no pudo evitar pensar en Sarah. Se preguntaba si había llegado a salvo a Pueblo, si había logrado contactar con Marcus Johnson en Denver, si estaba siguiendo el plan que habían discutido. También se preguntaba sobre los sentimientos que habían comenzado a desarrollar el uno por el otro.
En los pocos días que se habían conocido, había experimentado algo que había creído perdido para siempre: la conexión profunda con otra persona que iba más allá de la simple supervivencia. 3 días después del enfrentamiento en Devil's Throat, Jake llegó a un pequeño pueblo llamado Silver Creek. Era apenas más que un puesto de comercio, pero tenía una cantina donde podía conseguir información y provisiones. Más importante aún, tenía un telégrafo. Jake entró en la cantina con cuidado, manteniéndose alerta a cualquier signo de los hombres de Thomas. El lugar estaba lleno del humo de cigarrillos y el ruido de conversaciones en voz baja. Varios vaqueros locales lo examinaron curiosamente, pero nadie parecía reconocerlo. ¿Qué le sirvo, forastero?, preguntó el cantinero, un hombre mayor con una barba gris espesa. «Whisky», respondió Jake, colocando una moneda en la barra. «Y información». El cantinero sirvió el whisky y se inclinó hacia adelante. «¿Qué tipo de información? ¿Ha visto a algunos hombres preguntando por una mujer en los últimos días?», preguntó Jake. «Hombres que no parecen locales». El cantinero asintió lentamente. «Pasaron por aquí ayer. 5 hombres, aunque uno estaba herido. El líder era rubio, bien vestido pero con ojos min. Preguntaron sobre una mujer viajando sola». Jake sintió un escalofrío. Thomas se estaba moviendo rápidamente, distribuyendo a sus hombres por todo el territorio. «¿Dijeron hacia dónde se dirigían?», preguntó Jake. «Hacia el norte», respondió el cantinero. «Pero también mencionaron que tenían más hombres dirigiéndose hacia Colorado». Jake bebió su whisky de un trago procesando esta información. Thomas había aumentado significativamente sus esfuerzos de búsqueda, lo que significaba que consideraba a Sarah una amenaza aún mayor de lo que había pensado originalmente. «¿Hay alguna forma de enviar un telegrama desde aquí?», preguntó Jake. «La oficina de telégrafos está al final de la calle», respondió el cantinero. «Pero tenga cuidado. Esos hombres dijeron que regresarían». Jake asintió su agradecimiento y se dirigió hacia la oficina de telégrafos. Necesitaba advertir a Sarah sobre el aumento en la actividad de Thomas, pero también necesitaba hacerlo de una manera que no comprometiera su ubicación si el mensaje era interceptado. En la oficina de telégrafos, Jake redactó cuidadosamente un mensaje dirigido a S. Coleman en el Colorado Inn, en Pueblo. «Tormenta moviéndose rápido desde el sur. Busque refugio en casa de amigos hasta que pase. Encontraré cielos despejados. J». Era un mensaje codificado que esperaba que Sarah entendiera. Thomas y sus hombres se estaban moviendo hacia Colorado más rápido de lo esperado. Ella debía buscar protección con Marcus Johnson en Denver, y Jake encontraría una manera de reunirse con ella una vez que fuera seguro. Después de enviar el telegrama, Jake compró provisiones y continuó su viaje hacia el norte, manteniéndose en los senderos menos transitados y evitando cualquier pueblo o área donde pudiera encontrarse con los hombres de Thomas. Durante los siguientes días, Jake tuvo mucho tiempo para reflexionar sobre todo lo que había sucedido. La mujer que había encontrado medio muerta en el desierto había resultado ser mucho más de lo que había imaginado. Era valiente, inteligente y poseía una determinación inquebrantable de hacer justicia. Pero también era vulnerable, perseguida por fuerzas poderosas que no se detendrían ante nada para silenciarla. Jake se dio cuenta de que en algún momento durante su breve tiempo juntos, se había enamorado de Sarah Coleman. No era solo admiración por su coraje o simpatía por su situación, era algo más profundo, más fundamental. Ella había despertado en él sentimientos que había creído enterrados con su hermana Emma. Mientras cabalgaba a través de los paisajes cambiantes de Nuevo México hacia Colorado, Jake tomó una decisión que cambiaría el curso de su vida. No importaba cuánto tiempo tomara, no importaba cuán peligroso fuera, no abandonaría a Sarah hasta que Edward y Thomas Blackwood enfrentaran la justicia por sus crímenes. El 7º día después de su separación, Jake llegó a las afueras de Pueblo, Colorado. La ciudad era considerablemente más grande que los pueblos fronterizos a los que estaba acostumbrado, con calles pavimentadas, edificios de ladrillo y signos evidentes de prosperidad minera. Pero cuando Jake se acercó al Colorado Inn, inmediatamente notó algo que le heló la sangre. 3 hombres montados vigilando el hotel desde diferentes posiciones. No reconoció a ninguno de ellos.
pero su posicionamiento y actitud alerta los identificaba claramente como centinelas profesionales. Thomas había llegado a pueblo antes que él. Jake se retiró cuidadosamente a una posición donde podía observar el hotel sin ser visto. Su mente trabajaba rápidamente, tratando de determinar si Sarah había llegado al hotel antes de que los hombres de Thomas llegaran, o si todavía estaba en camino hacia la trampa. Mientras observaba, Jake vio a uno de los centinelas acercarse a otro y intercambiar algunas palabras. Luego ambos se dirigieron hacia el hotel, dejando solo a un hombre vigilando la entrada principal. Jake tomó esto como su oportunidad. Rodeó el edificio y encontró una entrada trasera que daba a la cocina del hotel. Con cuidado, se deslizó adentro, manteniéndose en las sombras mientras se movía hacia el área de recepción. ¿Puedo ayudarlo, señor?, preguntó el recepcionista nerviosamente cuando Jake se acercó al mostrador. Estoy buscando a una huésped, explicó Jake en voz baja. Sarah Coleman. ¿Se ha registrado aquí? El recepcionista vaciló, y Jake inmediatamente supo que había problemas. Señor, dijo el recepcionista mirando nerviosamente hacia la escalera, hay algunos hombres que han estado preguntando por la misma señora. Dijeron que regresarían si ella aparecía. Jake sintió que su corazón se hundía. ¿Ha aparecido? No, señor. Pero... El recepcionista se inclinó hacia adelante y bajó aún más la voz. Una señora que coincidía con esa descripción estuvo aquí hace 2 días, pero cuando vio a esos hombres vigilando el hotel, se fue inmediatamente. No se registró. Jake sintió una mezcla de alivio y preocupación. Sarah había llegado a pueblo, pero había sido lo suficientemente inteligente para darse cuenta de la trampa y evitarla. Pero eso significaba que ahora estaba sola en algún lugar, posiblemente sin saber que Jake estaba buscándola. ¿Dijo algo sobre dónde podría ir?, preguntó Jake. El recepcionista negó con la cabeza. Pero uno de los mozos de cuadra la vio dirigirse hacia el norte cuando se fue, hacia Denver. Jake sintió una oleada de esperanza. Si Sarah se había dirigido hacia Denver, probablemente estaba tratando de encontrar a Marcus Johnson, como habían planeado. Eso significaba que todavía estaba siguiendo su plan original. Solo había ajustado el calendario debido a la presencia de los hombres de Thomas. Gracias, le dijo Jake al recepcionista, deslizando una moneda a través del mostrador. Si alguien pregunta, nunca me vio. Jake se deslizó fuera del hotel de la misma manera que había entrado, evitando cuidadosamente a los centinelas de Thomas. Una vez que estuvo a salva distancia del pueblo, comenzó su viaje hacia Denver, esperando alcanzar a Sarah antes de que Thomas se diera cuenta de que había estado en pueblo. Mientras cabalgaba hacia el norte bajo las estrellas, Jake no pudo evitar sonreír. Sarah había demostrado una vez más que era más inteligente y resourceful de lo que sus enemigos creían. Había evitado la trampa de Thomas y había continuado con su misión. Ahora todo lo que Jake tenía que hacer era encontrarla en Denver antes de que Thomas se diera cuenta de su error y redirigiera su búsqueda hacia la ciudad más grande. Con un poco de suerte y mucha determinación, finalmente se reuniría con la mujer que se había convertido no solo en su compañera de misión, sino en algo mucho más importante, la persona que había devuelto propósito y significado a su vida. Denver era una ciudad en pleno crecimiento, con edificios de ladrillo que se alzaban como monumentos al progreso, y calles bulliciosas llenas de mineros, comerciantes y familias que buscaban una nueva vida en el oeste. Jake llegó a la ciudad al amanecer del 10º día, desde su separación de Sarah, sus ojos escaneando constantemente las multitudes en busca de su rostro familiar o de los hombres de Thomas Blackwood. La dirección que Sarah había anotado en su diario llevó a Jake a un barrio modesto en las afueras de Denver, donde las casas de madera se alineaban en calles polvorientas. La casa de Marcus Johnson era pequeña pero bien cuidada, con un jardín donde crecían vegetales y flores. Jake pudo ver a un hombre afroamericano de mediana edad trabajando en el jardín, y supo instintivamente que había encontrado al hombre correcto. «¿Señor Johnson?», preguntó Jake desmontando de Thunder. Marcus Johnson levantó la vista, sus ojos inmediatamente cautelosos. «¿Quién pregunta?» «Mi nombre es Jake Morrison. Estoy buscando a una mujer llamada Sarah Coleman. Creo que puede estar aquí». La reacción de Marcus fue inmediata. Sus ojos se ampliaron con reconocimiento,
y una sonrisa apareció en su rostro. Jake, Sara ha estado esperándolo. Entre, rápido. Jake siguió a Marcus hacia la casa, su corazón acelerándose ante la perspectiva de ver a Sara nuevamente. Cuando entraron en la sala de estar, allí estaba ella, levantándose de una silla junto a la ventana donde había estado observando la calle. Jake, susurró Sara, y en ese momento, todas las preocupaciones y miedos de los últimos días se desvanecieron. Se abrazaron sin palabras, cada uno sintiendo el alivio abrumador de saber que el otro estaba vivo y a salvo. Jake pudo sentir cómo Sara temblaba en sus brazos, y se dio cuenta de que ella había estado tan preocupada por él como él por ella. Pensé que Thomas te había atrapado, murmuró Sara contra su pecho. Casi lo hace, admitió Jake. Pero logré escapar. ¿Recibiste mi telegrama? Sara asintió. Por eso vine directamente aquí en lugar de esperar en Pueblo. Marcus ha sido increíblemente generoso al esconderme. Marcus Johnson se aclaró la garganta suavemente. Sara me ha contado todo sobre los Blackwood y lo que ustedes están tratando de hacer. Quiero ayudar de cualquier manera que pueda. Durante las siguientes horas, Jake escuchó cómo Sara había logrado llegar a Denver de manera segura, evitando las patrullas de Thomas al viajar principalmente de noche y mantenerse alejada de los caminos principales. Marcus había confirmado muchas de las sospechas de Sara sobre las actividades criminales de los Blackwood y había proporcionado testimonios adicionales de otros sobrevivientes de sus crímenes. Tenemos suficientes pruebas para destruir a Edward Blackwood, explicó Sara, mostrando a Jake el voluminoso archivo que había compilado. Marcus conoce a un periodista en Austin que no está en el bolsillo de los Blackwood. Si podemos hacer llegar estas pruebas a él, Edward Blackwood nunca llegará al Senado, terminó Jake. Pero primero tenemos que llegar a Austin vivos. Marcus frunció el ceño. ¿Creen que Thomas los ha seguido hasta aquí? Jake asintió sombríamente. Es solo cuestión de tiempo. Tenía hombres vigilando Pueblo, y cuando se den cuenta de que Sara no va a aparecer allí, ampliarán su búsqueda. Como si hubiera sido una profecía, el sonido de cascos de caballos llenó la calle afuera. Marcus se acercó cuidadosamente a la ventana y miró hacia afuera, su rostro palideciendo inmediatamente. 6 hombres a caballo, informó. Uno de ellos coincide con la descripción que Sara dio de Thomas. Jake sintió que la adrenalina corría por sus venas. Habían sido encontrados, pero esta vez estarían preparados. ¿Hay una salida trasera?, preguntó Jake. Sí, respondió Marcus, pero lleva directamente al callejón. Si tienen la casa rodeada, entonces nos quedaremos y pelearemos, decidió Jake, verificando su Colt .45. ¿Marcus tiene armas? Marcus asintió y se dirigió hacia un armario, sacando un rifle Winchester y una escopeta. Mi familia aprendió a defenderse hace mucho tiempo. Los golpes en la puerta frontal resonaron por toda la casa, seguidos por la voz familiar de Thomas Blackwood. Sarah Whitmore, sabemos que estás ahí dentro. Sal ahora y nadie más resultará herido. Sara se acercó a la ventana lateral y observó la situación. Thomas y sus hombres habían posicionado sus caballos para bloquear cualquier escape, pero habían cometido un error táctico. Estaban demasiado expuestos en la calle abierta. «Sara», gritó Thomas nuevamente, «has causado suficientes problemas. Es hora de que regreses a casa y enfrentes las consecuencias de tu traición». Sara se volvió hacia Jake y Marcus, una determinación fría brillando en sus ojos. «No voy a correr más. Es hora de terminar esto». Jake la miró con admiración y preocupación. «Sara, es demasiado peligroso. Hay 6 de ellos y solo 3 de nosotros. Pero tenemos la ventaja de la posición», señaló Marcus, «y ellos no saben que los estamos esperando». Sara tomó la escopeta de Marcus y la verificó expertamente. «Crecí cazando con mi padre. Sé cómo usar esto». Los disparos comenzaron cuando Thomas, perdiendo la paciencia, ordenó a sus hombres que forzaran la entrada. Jake disparó a través de la ventana frontal, alcanzando a uno de los hombres de Thomas en el hombro. Marcus disparó desde la ventana lateral, manteniendo a 2 más agachados detrás de sus caballos. Thomas, dándose cuenta de que habían caído en otra emboscada, gritó órdenes a sus hombres para que rodearan la casa.
pero había subestimado tanto la determinación de sus oponentes como la familiaridad de Marcus con el vecindario. «Los vecinos han enviado por el sheriff», gritó Marcus, habiendo visto las señales desde su ventana. «La ayuda está en camino». Esta información cambió completamente la dinámica de la situación. Thomas sabía que no podía permitirse ser capturado por las autoridades locales, especialmente con Sarah viva para testificar contra él. «Último aviso, Sarah», gritó Thomas desesperadamente. «Sal ahora o quemaremos la casa con todos ustedes adentro». Sarah intercambió una mirada con Jake, y en ese momento, ambos supieron lo que tenían que hacer. No podían esperar a que llegara el sheriff. Tenían que terminar esto ellos mismos. «Voy a salir», anunció Sarah. «Absolutamente no», protestó Jake. «Escúchame», insistió Sarah. «Voy a salir con las manos arriba, distraerlo el tiempo suficiente para que tú y Marcus puedan tomar mejores posiciones. Cuando Thomas se acerque a mí, ustedes tendrán tiros claros». Era un plan arriesgado, pero Jake reconoció la lógica detrás de él. También reconoció que Sarah había tomado su decisión y que nada la detendría. «Si algo sale mal», comenzó Jake. Sarah se acercó a él y lo besó suavemente. «Nada va a salir mal. Confía en mí». Sarah abrió la puerta frontal lentamente, saliendo con las manos levantadas. Thomas, claramente sorprendido de que su táctica hubiera funcionado, bajó su arma y se acercó a ella con una sonrisa triunfante. «Sarah Whitmore», dijo Thomas, saboreando su victoria aparente. «Después de 10 años finalmente has vuelto a casa». «Mi nombre es Sarah Coleman», respondió Sarah firmemente, «y he venido a asegurarme de que tú y tu padre paguen por todos sus crímenes». Thomas se rió cruelmente. «¿Crímenes? Soy Thomas Blackwood. Yo no cometo crímenes, hago justicia». «¿Como la justicia que le hiciste a la familia Johnson?», preguntó Sarah. «¿O a todas las otras familias que han destruido a lo largo de los años?». La expresión de Thomas se endureció. Esas personas no importaban. Eran obstáculos para el progreso. «Eran seres humanos inocentes», replicó Sarah. «Y tengo pruebas de todo lo que han hecho». Thomas sacó su pistola y la apuntó directamente a Sarah. «Las únicas pruebas que importan son las que yo permito que existan. Y tú, querida Sarah, ya no vas a existir». Pero Thomas había cometido el error que Sarah había esperado. Se había acercado demasiado y había perdido de vista las ventanas de la casa. Jake y Marcus dispararon simultáneamente desde posiciones flanqueantes, y Thomas Blackwood cayó al suelo, su reinado de terror terminado para siempre. Los hombres restantes de Thomas, viendo caer a su líder y escuchando las sirenas del sheriff acercándose, huyeron rápidamente, abandonando a su patrón muerto en la calle polvorienta. 3 semanas después, Jake y Sarah estaban de pie en los escalones del Capitolio de Texas en Austin, observando cómo Edward Blackwood era arrestado públicamente por cargos de conspiración, asesinato y corrupción política. El periodista que Marcus había recomendado había publicado todas las pruebas de Sarah en una serie de artículos explosivos que habían sacudido todo el estado. «¿Crees que es realmente el final?», preguntó Sarah mientras veían a Edward Blackwood ser llevado en cadenas. «Para los Blackwood sí», respondió Jake, tomando su mano. «Pero para nosotros creo que es solo el comienzo». Sarah lo miró con curiosidad. «¿El comienzo de qué?». Jake se volvió hacia ella, sus ojos llenos de amor y determinación. «Del resto de nuestras vidas». «Sarah Coleman, he estado pensando mucho durante estas últimas semanas. Cuando te encontré en el desierto, pensé que estaba salvando tu vida, pero resulta que tú salvaste la mía». Sarah sintió que su corazón se aceleraba, mientras Jake continuaba. «Me devolviste un propósito, me mostraste lo que significa luchar por algo más grande que uno mismo, y en algún lugar del camino, me enamoré perdidamente de ti». Las lágrimas comenzaron a correr por las mejillas de Sarah. «Jake, cásate conmigo», dijo Jake, cayendo sobre una rodilla justo allí en los escalones del Capitolio. «No tengo mucho que ofrecer excepto mi amor y mi promesa de protegerte y amarte por el resto de mi vida». Sarah no necesitó pensar en su respuesta. Después de 10 años de vivir en las sombras, había encontrado no solo justicia sino también amor verdadero. «Sí», susurró, y luego más fuerte, «sí». 6 meses después, Jake y Sarah Morrison
Estaban de pie en el porche de su nueva casa en un pequeño pueblo de Colorado, observando la puesta de sol sobre las montañas. Sarah había encontrado trabajo como maestra en la escuela local, y Jake había sido nombrado sheriff del condado. Habían construido una vida nueva y hermosa sobre las cenizas de sus pasados traumáticos. ¿Alguna vez te arrepientes?, preguntó Sarah una tarde mientras estaban sentados juntos en su porche. ¿De qué?, respondió Jake confundido. De haberme encontrado en el desierto. Tu vida habría sido mucho más simple si hubieras seguido cabalgando ese día. Jake la tomó en sus brazos y la besó suavemente. Sarah Morrison, encontrarte en el desierto fue lo mejor que me ha pasado en la vida. Me diste amor, propósito, y la oportunidad de hacer justicia por mi hermana Emma y por todas las otras víctimas de hombres como los Blackwood. Sarah se acurrucó contra él, sintiéndose completamente segura y amada por primera vez en más de una década. Además, añadió Jake con una sonrisa, alguien muy sabio me dijo una vez que a veces las personas llegan a nuestras vidas cuando más las necesitamos. Mientras las estrellas comenzaron a aparecer en el cielo nocturno de Colorado, Jake y Sarah Morrison sabían que habían encontrado algo más valioso que cualquier tesoro. Habían encontrado el amor verdadero forjado en las pruebas del desierto y templado por la justicia. La mujer que había estado muerta para el mundo durante 10 años había encontrado no solo la manera de vivir nuevamente, sino de amar y ser amada. Y el vaquero solitario que la había salvado había descubierto que, al salvarla, se había salvado a sí mismo. En los años que siguieron, la historia de Jake y Sarah Morrison se convirtió en leyenda en todo el territorio. La historia del vaquero que salvó a una desconocida en el desierto y descubrió que ella había regresado de entre los muertos para traer justicia a los malvados. Pero para ellos, era simplemente la historia de cómo el amor verdadero puede triunfar sobre cualquier adversidad y cómo dos almas perdidas pueden encontrarse mutuamente en los lugares más inesperados. Y cada vez que Jake pasaba por el lugar en el desierto donde había encontrado a Sarah por primera vez, sonreía y agradecía al destino por haberlo guiado a la mujer que se convertiría en su esposa, su compañera, y la razón por la cual cada nuevo día valía la pena vivir. Y así termina la extraordinaria historia de Jake y Sarah, donde el amor verdadero triunfó sobre la injusticia, y dos almas perdidas encontraron su destino en el vasto desierto americano. ¿Qué te pareció esta épica aventura del viejo oeste? ¿Esperabas que Jake y Sarah lograran exponer a los malvados Blackwood y encontraran la felicidad juntos? Déjanos tu opinión en los comentarios. Queremos saber cuál fue tu momento favorito de esta historia llena de acción, romance y justicia. Si disfrutaste de esta emocionante narrativa, no olvides darle me gusta al video y suscribirte a nuestro canal para más historias increíbles que te mantendrán al borde de tu asiento. Tu apoyo nos ayuda a seguir creando contenido de calidad que realmente vale la pena ver.